Muy bien, muchas gracias. Debatíamos esta mañana en nuestra producción, en la redacción de la Crónica del Mediodía, qué pasa, cómo se reinsertan, cómo se mueven en materia sanitaria aquellos que se han recuperado del COVID-19 y decíamos, deben usar barbijo, todos pueden ser donantes de plasma, tienen las mismas precauciones que aquellos que todavía no han atravesado por la enfermedad. Se pueden volver a contagiar. Se pueden volver a contagiar. ¿Cómo es la vida? Porque cada vez son más, en definitiva, empiezan a crecer en número y están compartiendo esta misma realidad. De la misma forma, ¿cómo te va, Lucho? ¿Cómo están? Buen mediodía. Sí, Hola, y se lo vamos a plantear al médico infectólogo, especialista, asesor del COE, Ricardo Lamberghini, porque además el 70% de los casos confirmados oficialmente en cada reporte diario, el 70% manifiesta haber superado el virus. Es dado por la información oficial como curado, digámoslo en estos términos, ¿no? Ricardo, buen mediodía. Te saludamos desde Crónica del Mediodía, justamente. Y la primera pregunta es esa. ¿Qué cuidados, qué deben hacer, qué no deben hacer, qué pueden seguir haciendo aquellas personas que ya cuentan con el alta por COVID? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en principio ustedes saben de que la infección en principio deja inmunidad. Lo que no sabemos, visto el tiempo transcurrido todavía escaso de esta entidad, cuánto tiempo dura esa inmunidad y cuán efectiva es esa inmunidad. Aparentemente, y teniendo en cuenta lo que se observa con otros coronavirus, recuerden que el SARS-CoV-2 es un coronavirus, un nuevo coronavirus, pero es un coronavirus, la inmunidad no sería duradera o lo deseable que fuera para toda la vida. Y es probable que sea de escasa duración, al menos de escasa duración, la respuesta inmunológica que prestan los anticuerpos. Ustedes saben que la inmunidad básicamente está centrada en dos elementos: la generación de anticuerpos dirigidos contra el agente infeccioso, hay anticuerpos de memoria, y hay células que se llaman inmunidad celular. La primera es inmunidad humoral, y hay células que se llaman inmunidad celular, básicamente linfocitos, que también contribuyen a la respuesta defensiva ante un nuevo ingreso del agente de la enfermedad. Lo que sabemos claramente es que la persistencia de esos anticuerpos no es demasiado prolongada, no puede establecerse con exactitud todavía cuánto, a la luz de que han aparecido reinfecciones en diferentes lugares del mundo, todavía escasas, pero hay pacientes que se han reinfectado por genotipos virales diferentes, es decir, virus que tienen alguna diferencia en su morfología, que hacen menos reconocibles por el sistema inmunológico, pero finalmente los pacientes han vuelto a tener infección por coronavirus. Entonces, hasta que todo esto esté debidamente esclarecido, hasta que sepamos qué tiempo dura la inmunidad de las vacunas, y pensando de que esto puede ser el tiempo semejante a lo que ocasiona la influenza, las recomendaciones siguen siendo las mismas que le damos a la población en general. Usted ha tenido infección por coronavirus, no se considere de que tiene un certificado de inmunidad y que a partir de ahora usted va a poder andar por la vida libremente y sin cuidados. Usted deberá seguir teniendo las 3 o 4 premisas básicas, que es el uso del tapaboca, el distanciamiento social, la higiene de las manos con alcohol gel, la limpieza de las superficies que lo rodean, el no permanecer en espacios cerrados demasiado tiempo. Todas estas son medidas de prevención esenciales para los no infectados y para los que ya sufrieron la infección hasta que llegue la vacuna. Ricardo, se habla desde los inicios mismos de la pandemia, o de que la OMS definiera como pandemia el coronavirus allá por marzo, se habla de la inmunidad de rebaño. Y en Córdoba se hablan en su momento hubo proyectos aledaños, cercanos a esa idea, que proponían que aquellas personas que ya habían sido dadas de alta circularan normalmente, libremente, habiendo pasado ya más de 7 meses desde entonces. ¿Cuán aconsejable o cuán desaconsejable resulta mantener estas ideas, como por ejemplo la inmunidad del rebaño? Hace poco un grupo de científicos envió a la OMS una nota, una carta,
aclarando este aspecto y llamando a reflexionar sobre este punto, ya que apostar a la inmunidad de rebaño puede significar la posibilidad de muchas muertes. Si bien es cierto, el número de infectados conocido podría multiplicarse por 10 y es muy probable de que a medida que la infección transcurre, la pandemia transcurre, cada vez haya menor cantidad de susceptibles en una determinada población determinada, por lo tanto el mismo círculo del virus se vaya autoagotando en la manera que encuentre cada vez menor cantidad de susceptibles por infección reciente o por infección no tan reciente. Y si a eso le agregamos el efecto de la vacuna, es probable de que eso empiece a tener un efecto. Pero apostar a la inmunidad de rebaño, decirle a la gente, mire, usted ya tuvo la infección, salga libremente a la calle, existe la posibilidad de exponer a un montón de gente a complicaciones severas, sobre todo los mayores y aquellos que tienen comorbilidades, a muertes que son evitables. Por lo tanto, la conducta más segura sigue siendo el protegernos con las medidas conocidas de eficacia probada para interrumpir la transmisión de este virus de transmisión respiratoria. Pero déjame que te diga una cosita más, que estamos hablando del post-COVID. Quisiera llamar la atención sobre hasta un 10% de la población, una vez superada la infección, puede quedar con un cuadro residual de enfermedad post-COVID que puede traer dificultades importantes. Con esto no se pretende alarmar a nadie, pero sí se pretende poner un acento mayor en la intención de que todos tratemos de prevenir la infección, ¿no es cierto? El síndrome post-COVID se caracteriza por complicaciones algunas severas, fenómenos de tromboembolia, infarto agudo miocardio, etcétera, y otras como un síndrome de fatiga crónica, una niebla mental, una incapacidad del individuo para concentrarse debidamente, intensos dolores musculares y articulares, dificultades para recuperar las tareas habituales, etcétera, etcétera. Esto empezamos a verlo cada vez con más frecuencia, pacientes que han estado infectados en forma aguda y se presentan a la consulta con manifestaciones de este tipo, son atribuibles a la infección aguda. Todavía desconocemos cuál es el mecanismo exacto que lo genera, suponemos que existen fenómenos inmunológicos a la base, pero la gente debería también considerar que esto no es simplemente un resfriado o una gripe, como parecerían ser los cuidados de algunas personas, y el temor que le tienen a la enfermedad, para que todos refuercen el cuidado, la prevención y tratar de evitar en ellos y en los terceros la diseminación de este cuadro. Muy bien, Ricardo, le quería preguntar brevemente para que nos dé una reflexión respecto de lo que se activa hoy en la República Argentina, que son los vuelos, ¿no? Bueno, todos estos pasajeros que van a estar dentro de una cabina de un avión y posteriormente también en los ómnibus. ¿Le parece que las medidas que se han tomado son las correctas? ¿Se prevendrá la posibilidad de algún contagio en esta instancia? Mirá, yo soy médico, soy infectólogo, y conozco muchas cosas relacionadas con la economía, pero indudablemente vos sabés que en esta pandemia colisionan permanentemente las razones de índole económica, la necesidad de la gente y de los países de volver a la actividad comercial, industrial, turística, etcétera, de manera precoz, incluyendo el tema de los chicos en los colegios, pero esto tiene casi siempre en situaciones de plena pandemia como la que se encuentra Córdoba en este momento, riesgos muy grandes. Vos sabés que este es un virus que se aprovecha de la acumulación de personas. Y los protocolos, que son excelentes cuando vos los lees y están escritos de una manera impecable, hay que hacerlo cumplir, tener capacidad de policía para supervisar el cumplimiento estricto de los protocolos. Hay protocolos muy estrictos para los bares, para los restaurantes, y a vos no se te escapa, o para la circulación de la gente en la calle, a vos no se te escapa la manera en que esto transcurre muchas veces. Claro. Por lo tanto, yo digo, a mí me parece que esta sucesión de aperturas que se prevén, fútbol, turismo, estamos pensando en las vacaciones, vuelos, etcétera, tienen sus riesgos. Tienen sus riesgos en un momento epidémico muy complicado para la provincia, con un sistema sanitario en tensión. Hay instituciones de
el medio público y privado que tiene saturada su capacidad de recibir pacientes, y por lo tanto esta pandemia, a la que muchos epidemiólogos ya consideran una sindemia, es decir, claro, además del componente infeccioso, hay otros componentes sociológicos, antropológicos, etcétera, los que los gobiernos, si no empiezan a prestar atención, y creen de que esto se soluciona solamente con una vacuna y poniéndose un tapaboca, vamos por el camino equivocado. Bien. A mí me parece que las aperturas en este momento de Córdoba, bajo ningún punto de vista, son recomendables, pero por supuesto, eso es del ámbito de la decisión política y no del ámbito de la decisión médica. A mí me preocupa mucho de que alguno de ustedes tenga mañana una apendicitis, concurra con su obra social al sanatorio que le corresponda de acuerdo a la prepaga o obra social que ustedes tengan y le digan, no señor, usted no se puede internar porque no hay cama, claro, como está pasando en muchas instituciones privadas de nuestro medio. Gracias, Ricardo, por la comunicación. Muchas gracias, Ricardo. Estén bien. Muy bien, bien, Lucho, buena la visión respecto de qué pasa con con aquellos que se han recuperado y cómo se van reinsertando en la vida cotidiana de nuestra sociedad.